Elías dice, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme también a mí. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Elías es el hombre de Dios, hermanos. Elías es el hombre de Dios al que podríamos llamar con gran facilidad, por lo que hemos leído, el profeta de fuego. Protagonista de esta historia cautivadora, de un fuego interior, de una pasión de rendición que consume la vida de un hombre por el Dios vivo de Israel. Esta es la historia de este fuego de pasión interior que lo acompaña desde lo álgido de su desafío a los profetas de Baal, en donde acaba con ellos, degollándolos en la ribera del arroyo, hasta la extinción de su propia vida arrebatada en medio de un carro de fuego sin respuestas lógicas. Pero Horeb es el testimonio de una experiencia de revelación de Dios que transforma todo lo concebido, donde Dios no está en donde lo esperamos. Una historia de revelación que trastorna todo lo que tengamos en mente y que nos lleva a aceptar que Dios se manifestará como Él quiere hacerlo y que eso en ninguna manera devalúa o deteriora la grandeza de su gloria y el poder de su revelación. Y luego la historia que se hilvana una con otra al final en el ocaso de Elías. Eliseo es el nombre vinculado al proceso de una sucesión que involucra tal carácter de renuncia, tanto en Elías el profeta, que cede a la orden de Dios, como en el profeta que recién llamado puede llegar al extremo de cerrar toda puerta para no volver atrás jamás a lo que éramos, a lo que nos proporcionaba certidumbre. Eliseo sacrifica los bueyes de su yunta para no volver allí, para no regresar a donde todo comenzó. Dejando un poco la reflexión bíblica y entrando en nuestro tema, quizá el primer asunto a definir es si todavía vamos a continuar girando alrededor del tema de la pandemia para establecer nuestros programas, nuestras agendas de trabajo, nuestras temáticas de reflexión y estudio. Y aunque en México todo pareciera estar orientado a dar por concluido el turbio trayecto del COVID-19 con el semáforo verde universal,
el retorno a la completa nueva normalidad. Hermanos, la realidad vista con puntual objetividad es otra que refiere que aún habrá efectos y secuelas no calculados. Por otra parte, las circunstancias inherentes al impacto de la pandemia en la vida de la Iglesia, en nuestro ministerio, son tan significativas, tan importantes, que no podemos solo dar vuelta a la página y olvidarlo, dejarlo como historia pasada. Necesitamos procesar esto. Necesitamos darle la cara a verdades que no son ni tienen que ser fáciles y que necesitamos ser honestos para reconocer con integridad, porque la realidad nos revela un daño provocado de gran magnitud. ¿Alguien tiene idea de cuántos pastores murieron finalmente? ¿Cuántos miembros de la iglesia? Si ya terminamos de enterrar a todos los muertos o todavía faltan más. Si algunos de los que estamos aquí tenemos duelo todavía no procesado, o algunos de los que estamos aquí aún seremos velados. Claro, alguien dirá, Dios no lo quiera. Yo diría que sea lo que Dios quiera. Pero esta realidad nos impacta. Necesitamos reconocer que por muchos años no hemos estado hablando con puntualidad y con claridad de algunas de las realidades inherentes al desempeño de nuestro ministerio como pastores, y que lo que ha sucedido puede ser descrito en 3 observaciones que quiero hacer. Y no se entienda como una crítica, son simplemente observaciones que voy a expresar para provocar la conversación entre nosotros. La primera de estas observaciones es: la circunstancia tanto del pastor como de su familia han sido vistas como un asunto de absoluta incumbencia personal y privada. Es decir, lo que sucede cuando hay complicaciones en el desempeño del ministerio de un pastor, al grado de involucrar cierta inestabilidad o incertidumbre en su relación con la iglesia, no necesariamente será tratado con inmediatez, porque hay ciertos procedimientos que hay que cumplir, y eso puede significar que si necesita ayuda, esa tardará en llegar. Así es como puede suceder que hay pastores a quienes les han incumplido lo que estaba escrito en el llamamiento, o a quienes no les han dado lo que los libros de gobierno establecen como prestaciones mínimas, a quienes la iglesia no les está proporcionando la certidumbre que ofreció darles. Tal vez algunos aquí están lo suficientemente cómodos y con la sobrada certidumbre de que no necesitan nada. Pero por lo menos en mi caso puedo decir, sí conozco pastores que están atravesando por carencias reales, por circunstancias que no son favorables, y en medio de ellas están desempeñando su ministerio. Y entonces la observación apunta a: alguien se ocupará de eso en beneficio de ellos. La segunda observación tiene que ver con que pareciera que la señal que hemos estado enviando es que la jurisdicción de los cuerpos eclesiásticos respecto de las situaciones que prevalecen en la relación entre el pastor y la iglesia no necesariamente será tema de injerencia o de intervención, excepto cuando algo está notoria e irremediablemente mal. Entonces sí, el pastor será llamado, el consistorio, entonces habría que intervenir oficialmente con toda la energía y el orden. Pero eso, finalmente, como observación, tiene el propósito de hacernos considerar y pensar. La tercera consideración que yo haría, o la tercera observación, es: la tendencia común de la agenda de nuestras reuniones como cuerpos eclesiásticos que deben representar el interés por el bienestar de las iglesias, de los pastores, pero también de sus familias, suele estar mayormente enfocado en lo administrativo y en lo estructural.
Eso deriva en que no existe una oportunidad real o un espacio para desarrollar tiempo de soporte, tiempo de inspiración, tiempo de aliento para los pastores y para sus familias. El compañerismo y el mutuo apacentamiento están determinados a otros momentos que son escasos, que son limitados y que debido a la pandemia pues estuvieron cancelados. Necesitamos reanudar nuestras reuniones administrativas o necesitamos reanudar las opciones y los espacios para que los pastores estemos juntos y nos miremos y nos escuchemos y desarrollemos un común espíritu de aliento, de inspiración, de fortaleza, de acompañamiento, de mutuo apacentamiento. Haría una cuarta observación. Lo que llamamos la diestra de compañerismo en el ministerio, que es el saludo que se le da al pastor recién ordenado, suele quedar como una formalidad, pero desafortunadamente una formalidad que no trasciende para llegar a convertirse en una experiencia de comunión entrañable que desearíamos que estuviese caracterizada por la confianza, el aprecio, la confidencia, la mutua consideración o el mutuo apacentamiento. Voy a mencionar dos situaciones que estamos viviendo en este momento como iglesia y que no he sabido que hayan sido abordadas aún de manera formal, de manera oficial o de manera extraoficial, por lo menos no de una manera consistente. La primera de ellas es que nos acercamos a una transformación profunda, es decir, de fondo, de los criterios que han significado la naturaleza y definición de la vocación y el llamado hacia el santo ministerio. Al parecer hemos transcurrido desde una percepción predominantemente espiritual del llamado, mística, hacia un enfoque más pragmático, que define el ministerio como un trabajo más, mucho menos revestido del halo de lo sagrado. Lo hago como observación porque me pregunto si eso significa acaso que estamos asomándonos a una nueva era de profesionalización o hasta de secularización en relación al oficio del pastor. En este mismo sentido está una sensible desconexión entre el ejercicio del ministerio pastoral y el valor implícito atribuido históricamente a la vida de testimonio de la familia pastoral que suma al desempeño de su quehacer como ministro. La tercera observación que haría en este sentido es, a la par de esto somos testigos, o más bien la segunda observación que haría a la par de esto es, a la par de esto somos testigos de un fenómeno sin precedentes de migración. Algunos de ustedes entenderán lo que estoy diciendo. Estamos siendo testigos de un fenómeno sin precedentes de migración ministerial que se ha volcado en nuestra geografía como Iglesia Nacional. Ha provocado la movilidad de numerosos grupos de aspirantes al ministerio pastoral, procedentes de zonas y regiones muy aisladas, en donde han sido traídos candidatos, aspirantes. Pero hay varios factores que promueven esto, varios factores que facilitan esto. Y quizá uno de ellos es que hay tanta limitación de oportunidades en esas regiones y en esas zonas, y hay tanta oferta y tanta oportunidad y posibilidades de recibir apoyo para ingresar a un seminario, para estudiar, para pastor, en donde la beca es completa, en donde se le pagan incluso los pasajes, etcétera, que ser pastor significa un futuro digno, más digno que aplicar para ser un egresado del CONALEP con una carrera técnica o para ser un universitario graduado de una universidad o para ser un agricultor o ejidatario. No tengo nada en contra de los pastores que proceden de todas las regiones de donde Dios los haya llamado, pero este es un asunto que debemos platicar en algún momento, valorar y analizar. Este asunto que parece fuera de nuestro ámbito de interés, lo retomaremos más adelante. Así que a estas alturas pensaríamos
que es un sinsentido, o que sería un asunto obvio hablar de la naturaleza del ministerio y de la naturaleza de la relación entre el pastor y la iglesia. Podemos incluso dar por hecho que es innecesario y hasta ocioso intentar dar proporción a una temática sobre el desgaste de las relaciones pastorales, las necesidades de los pastores o de sus familias. De la misma forma, como ya hemos mencionado, nuestras agendas están tan saturadas, con tantos pendientes después de no habernos podido reunir, y nos toma tanto tiempo discutir los problemas que brotan en nuestro campo, las agendas, los programas de trabajo, los informes detallados, que no nos queda tiempo para ocuparnos de considerar lo relacionado al apacentamiento de los pastores y de sus familias. No hay tiempo para hablar de quién pastorea a los pastores, de si los pastores necesitan ser pastoreados, si los pastores debieran contar con el respaldo de una mentoría que los acompañe. Ahora definamos esto. ¿Qué es la iglesia? Parece ocioso hacerlo, pero hagámoslo. ¿Acaso la iglesia es una empresa, un patrón, una organización, un cuerpo, una familia? Claro, por la palabra de Dios sabemos y creemos que la iglesia es el pueblo de Dios, la nación santa, es el real sacerdocio, es además el cuerpo de Jesucristo, el Salvador, y la esposa del Cordero. Pero preguntémonos por qué cuando la iglesia delibera acerca de la circunstancia del pastor, pareciera que el pastor es una especie de tumor que hay que analizar y estudiar cuidadosamente por separado del cuerpo, como un ente independiente de la iglesia. Eso nos lleva a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es el pastor? ¿Es un empleado? ¿Es un servidor? ¿Un líder? Esa palabra la tengo metida como una piedra grande dentro de mi zapato. No la puedo asimilar. Todavía no termino de digerirla. No sé si preferiría tenerla metida en la uretra, en el riñón o en el hígado, pero es una piedra. Les soy sincero, no acepto el concepto de liderazgo porque es contrario a la naturaleza del ministerio. Pero respeto que lo usen y guardo silencio. ¿Acaso el pastor es un funcionario, un coordinador, un administrador, un ministro, un hombre más en la congregación? Sabemos que el pastor es un llamado, un siervo de Dios, un hombre con una vocación incendiaria de profeta del mismo altísimo Dios que llamó a Elías en tiempos críticos como los que él vivió y como los que nosotros vivimos. El pastor es un maestro de la palabra, un soporte y un guía espiritual para acompañar a la congregación con palabras de sabiduría, apacentando a los fieles en Cristo Jesús. Es además, y no lo perdamos de vista, no lo perdamos jamás de vista, es además un cordero más en el rebaño, un cordero que es apacentado por el príncipe de los pastores. Pero, amados hermanos, querámoslo o no, el pastor es uno que vive en medio de la expectación de la comunidad, en medio del ojo del huracán, para dar testimonio de cómo se vive el Evangelio. No en vano Pablo dijo que somos espectáculo para el mundo. Si esto es así, ¿por qué un pastor se hace indeseable? ¿Por qué llega a ser tan aborrecido y detestable para algunos? ¿Por qué cada vez es más difícil que un pastor salga honrosamente de un pastorado o concluya su ministerio con honra, con reconocimiento? ¿Por qué es cada vez más complicado lograr que un candidato consiga una mayoría significativa de votos para ser elegido como pastor? Quizá estamos delante de una de las definiciones más cambiantes y más ambiguas que hemos vivido hasta ahora. Esto último tiene sentido hablarlo debido a que como iglesias tenemos más de un parámetro que determina esto.
Me refiero a que nuestra forma de gobierno reconoce que las relaciones pastorales están dentro del marco de la ley del trabajo. La ley federal del trabajo norma la relación de trabajo que existe entre un pastor y una iglesia. Está escrito en nuestra forma de gobierno. Sin embargo, se le otorga al pastor un beneficio derivado de la situación inherente que implica su desempeño ministerial como un desgaste extraordinario. Es por eso que los pastores gozamos de un salario base y prestaciones como seguridad médica y ahorro para vivienda, pero además, cuando la Ley Federal del Trabajo dice que el primer año se le darán 2 días de vacaciones y el segundo 3, y hasta el quinto año se le darán 5 días y cosas semejantes a estas, nuestra forma de gobierno recomienda a la iglesia que cuando menos se les den a los pastores un período de 15 días o incluso hasta 2 períodos de 15 días en el año. Yo no sé si todavía lo dice, pero si no lo dice, creo que hay que reformar la Constitución. A todos nos gusta tener un mes de vacaciones en el año, hermanos. Y no sé por qué, tal vez porque realmente lo necesitamos. Los pastores creemos que es bueno que se recomiende eso. Así que allí cierta ambigüedad prevalece porque ¿cómo normaremos la relación con el pastor? ¿Le daremos las vacaciones que marca la Ley Federal del Trabajo o le damos las vacaciones que dice la Constitución en tono de recomendación? Y no duden que hay quien está muy pendiente de que la Constitución dice que es recomendación. No hay una orden. Así que por esa causa se recomienda, por ejemplo, que el periodo vacacional sea distinto al estrictamente establecido en la ley, que el pastor goce de beneficios superiores a los de la ley, como por ejemplo casa pastoral, servicios de apoyo para viáticos a sus viajes de reunión de presbiterio y de representación, en algunos casos despensa, oportunidad de cursar estudios de posgrado y por supuesto todo esto es un paquete de bendición y privilegio para el pastor. ¿Se le da esto al pastor con qué intención? Alguna vez alguien me enseñó que el propósito de que un pastor tuviera esto, y no fue un pastor, fue un hombre de Dios, un miembro de la iglesia, que amaba al ministerio. Y en una reunión de presbiterio y en una reunión de consistorio también dijo, estas cosas se le dan al pastor para que no tenga que tener ningún pendiente acerca de quién se ocupa de su bienestar y se ocupe de aquello a lo que Dios lo llamó de manera única y exclusiva. Cuando el pastor tiene necesidades de otra índole, cuando el pastor está abrumado y afligido porque no logra completar para cubrir las necesidades de su familia, lo que tendremos es un pastor distraído, un pastor que estará orientado, tratando de encontrar cómo solventar, cómo resolver, cómo aterrizar. La esposa del pastor comenzará a encontrar los mecanismos para ella allegarse, los medios, los recursos. ¿Quién no conoce la historia de alguna esposa de pastor que ya intentó todo? Amway, Omnitrition, Tupperware, Avon, Fuller. ¿Cuántas marcas conocemos de ese tipo que han sido promovidas por catálogo? Ahora también hay venta de zapatos, cosméticos, todo lo que quieran. Amados hermanos, siendo honestos, nos encontramos con algunos casos en los que es tan revelador observar las convocatorias publicadas en redes sociales para declarar vacante un púlpito y formalizar la búsqueda de pastor. ¿En qué están enfocadas e interesadas las iglesias que están convocando a los aspirantes para el pastorado de una iglesia? ¿Quién determina lo que se debería buscar? ¿Quién orienta a las iglesias y a sus consistorios acerca de en qué se debe poner atención esmerada en la búsqueda y selección de candidatos al pastorado de una iglesia?
Se quiere un candidato que tenga no más de 25 años, pero que tenga cuando menos una maestría, que tenga cuando menos 5 años de ministerio como pastor ordenado. Bueno, no sé si se pueda conseguir algo como eso, pero es como los niños pidiendo algo que les va a traer Santa Claus. ¿Quién define cuál es el enfoque y cuáles los aspectos álgidos que una búsqueda realista y sanamente enfocada debe efectuar? Por encima de aspectos meramente patronales o de factores contractuales, es decir, más allá de fijar la jornada laboral y un salario fijo y las prestaciones, ¿en qué debemos poner esencialmente atención? Así que, siendo honestos, debo decir que me ha tocado ver dolorosos procesos en los que un pastor pasa de ser un héroe de la fe a convertirse en alguien indeseable. Me ha tocado ver ancianos y diáconos cortando el agua y la luz de la casa pastoral para lograr que el pastor abandone la casa y las instalaciones del templo y ya se vaya. Y eso no solo es penoso, hermanos, es doloroso, es anticristiano. La causa puede transcurrir desde el hecho incontrovertible de su condición humana, vulnerable, falible, los fracasos de un pastor, las antipatías que consiguió cultivar con algunos miembros influyentes de la congregación, hasta las quejas y los señalamientos atribuidos a su afán por la notoriedad, por el protagonismo eclesiástico de altas esferas. Todo se vuelve condenable. ¿Quién define el salario del pastor? ¿Quién determina las prestaciones que tendrá derecho el pastor? Más allá de lo planteado en el llamamiento escrito, que es analizado y aprobado en el pleno del presbiterio, hay una secuencia de asuntos que necesitan ser definidos y dejados en claro y por escrito de alguna manera. ¿Cada cuánto tiempo se debe revisar la situación salarial de un pastor comisionado o de un pastor con llamamiento? ¿En dónde debe quedar establecido eso? Hace un momento el pastor nos preguntaba cuántos tuvimos un día del pastor y no vi muchas manos levantadas. Tal vez no merecemos eso. Gracias a Dios que la salvación y nuestra perseverancia es por gracia, no por mérito. Debe existir una manera en que todo esto sea un asunto que se dé de manera natural y de manera espontánea desde el cuerpo de gobierno consistorial. Debe existir una manera en que esto no sea un asunto que el pastor exponga con temor a ser visto como alguien ambicioso o pretencioso. Hermanos, yo conozco pastores que han sido contratados con un esquema de salario y de prestaciones, y llevan 3 o 4 años de pastorado y todavía no han sido registrados en el Seguro Social, de manera que la atención médica está siendo financiada por ellos mismos. ¿Eso no pone en desventaja al pastor? ¿Acaso es la carencia de una forma establecida con anticipación en la contratación de un pastor la que está causando que un siervo de Dios respetable termine siendo visto como alguien que está insistentemente pidiendo que le aumenten el salario? ¿Cuánto afectan estos asuntos al entorno íntimo del pastor, a su matrimonio, a su familia? ¿Qué alcance pueden llegar a tener estas experiencias en la iglesia local, más allá de los acuerdos de carácter disciplinario o de los movimientos de carácter emergente que se determinen para cubrir los hoyos que quedan? ¿Es real? ¿Podemos observar que ha habido un cambio significativo en la manera en que los pastorados están siendo asignados? Entendemos lo que dice la forma de gobierno, pero en la práctica pueden encontrarse muchas variantes y, por supuesto, también vale la pena mencionar que cada vez es más difícil que logremos desarrollar pastorados de mayor duración. Cada vez es más difícil que un pastor permanezca más de 3 años o más de 5 años. La tendencia es a cumplir pastorados cortos
que terminarán en una no ratificación. No seremos ratificados. Y lamentablemente eso significarán pastorados cortos en sus alcances. Esto es simplemente porque pastorados cortos o interrumpidos abruptamente o con toda la normalidad y el orden, haya sido bajo un esquema de planeación o bajo el libre acontecer de circunstancias desfavorables, suelen significar un impacto no menor, no irrelevante para la Iglesia, para el desempeño y el desarrollo de su vida, de su buena marcha, para el sentido de rumbo y para la percepción de comunidad, del espíritu de unidad de la Iglesia. Y por supuesto, que esto no es un impacto menor para el pastor y su familia, que se verán en la necesidad de levantar la vista para iniciar la exploración hacia otros destinos en circunstancias no planeadas. Necesitamos estar conscientes de que en circunstancias como estas, lo que el pastor y su familia estarán viviendo será incertidumbre, indefinición, que termina cuando terceras personas toman decisiones por ellos y desafortunadamente no siempre son de la mejor manera y no son en las mejores condiciones. Ya llegamos, ya nos vamos. Esta suele ser una constante en la agenda de la vida laboral de un pastor. 3 años después ya nos vamos. Hemos dicho antes que si hay algo en lo que los pastores y las esposas de pastores nos especializamos, de acuerdo a haberlo comentado en una anterior oportunidad como esta, algo en lo que las esposas de pastores y los pastores nos especializamos, es precisamente en hacer maletas, hermanos. Así que, siendo muy honestos, la esposa y los hijos del pastor suelen vivir procesos cambiantes que afectan su estabilidad emocional y que derivan en ajustes muy severos en su entorno de vida. Esto es debido a que se ven forzados a evitar hacerse de relaciones significativas, sobreponerse con mayor facilidad a la recuperación de la ruptura, al duelo por la separación, cuando es hora de irse. Los hijos del pastor dejarán a sus amiguitos, tal vez si es adolescente alguna novia, algún enamorado, y eso no deja de ser doloroso. Alguien además del pastor debiera tener esto en cuenta, alguien más debiera tenerlo presente. Quiero dejar estos asuntos en la mesa porque aunque no los digamos nunca y difícilmente los mencionemos, son relevantes, hermanos. Llevan procesos que pudieran ser más sencillos si logramos establecer las maneras idóneas de hacerlo. De lo contrario, significarán incertidumbre, dolor, amargura, resentimiento en el ánimo del pastor y de su familia, pero también en la iglesia. ¿Cuántas circunstancias giran en torno a la vulnerabilidad del pastor, su matrimonio y su familia, que salen de su entorno de seguridad y de certidumbre afectiva en donde están sus raíces, su cobijo familiar para responder al llamado de Dios con la confianza plena de que Dios hará providencia en donde quiera que vaya? Acepta el llamado de una iglesia que en el mejor de los casos es una iglesia sana, una iglesia que respeta la figura y el ministerio del pastor, que busca hacer todo en orden bajo la norma de la palabra de Dios, guiándose por nuestro sistema de gobierno, y está anhelante de crear un equipo respaldando el ministerio de su pastor y el pastor promoviendo los ministerios de la iglesia. Pero, amados hermanos, en el peor de los casos va a encontrarse con una iglesia o una congregación que está sobreviviendo al trauma de una división o tratando de reponerse de un pastorado que dejó heridas profundas.
También existe el caso de que le toque ser enviado a una iglesia que ha vivido manejada por un grupo familiar de poder o bajo el control de un cacicazgo que no parece tener planes de rendir la conducción de la iglesia a un sistema de orden presbiteriano o a la dirección de un pastor reformado, sino que lo asume como un subordinado que ejercerá su labor bajo su supervisión. Tal vez alguien aquí está a punto de decir, amén, hermano, qué bueno que lo está diciendo. Alguien tenía que mencionarlo. No quiero exaltarme por haberlo dicho, porque es algo que hemos vivido muchos. Es una experiencia común a muchos pastores. Quiero confesar que estuve analizando la pertinencia de hablar del caso de un pastor y de una relación pastoral. Es el caso de un pastor maduro con varios años de experiencia. Desarrolló un ministerio de mucha influencia hasta lograr un muy notorio crecimiento de la iglesia, alcanzando a hacer avances definitivos en la transformación de las instalaciones de la iglesia, en el desarrollo y en el extendimiento de los ministerios de la iglesia, en la proyección del testimonio de la iglesia en la comunidad. Sin embargo, hay un punto de quiebre en el que los oficiales de la iglesia, que él mismo preparó, que él mismo formó, que él mismo ordenó como pastor, que él mismo instaló como pastor, toman un acuerdo unánime para dar por terminada la relación con ese pastor, sin aparentemente ninguna causa moral, ninguna causa administrativa que lo justifique. En su caso, este pastor decidió recoger sus huesos, su esposa, sus hijos, y emprendió su salida con la mayor dignidad que pudo acopiar. Ni siquiera se le permitió decir una palabra para despedirse de nadie. No cobró ninguna compensación o finiquito por haber sido despedido de esa forma. No fue defendido por nadie, ni su caso fue tratado para amparar el interés del pastor, de su esposa, de sus hijos. Por causa de esos acuerdos tomados de manera supina y desleal, ese pastor perdió la oportunidad de continuar pagando una casa, un crédito que había recibido para casa-habitación. Ese pastor no es una víctima, hermanos, de ninguna manera. Lo digo para que se le vea así, de ninguna manera. No lo digo para eso. Solo refiero ese caso para que sepamos que estas cosas pasan, estas cosas suceden y no las hablamos. Lo que típicamente hacemos es mirar y callar, dejamos que alguien más decida, evadimos el compromiso de ser consiervos y llevarnos unos la carga de otros, lavarnos los pies unos a otros. Amados hermanos, lo pensé mucho para compartírselos porque este caso es un caso que conozco muy bien, no porque yo fuese el ministro de Relaciones del presbiterio o el presidente del presbiterio. Este caso lo conozco de cerca porque ese pastor era yo. Lo viví en carne propia y al cabo de los años Dios ha retribuido con bendición toda pérdida. Gloria a Dios. Este mes de noviembre, mi esposa y yo estamos celebrando 17 años de haber salido para ser bendecidos en gran manera por la gracia sobreabundante y soberana, fiel de Dios, que no dejó caer su promesa en tierra. Pero preguntémonos, ¿cuánto de la integridad del ministerio de un pastor se ve impactada por estas situaciones que no son extrañas en ninguna manera, ni a nosotros como siervos de Dios, ni a nuestra compañera de vida, ni a nuestros hijos que de una u otra forma vivirán las consecuencias de nuestros procesos y de nuestras decisiones? Debemos hablar en algún momento de estas cosas. Amados, no estamos reunidos para dar todas las respuestas, solamente para reflexionar sobre estas realidades y escucharnos unos a otros. Eso, escucharnos unos a otros acerca de lo que nos ha tocado vivir y cómo hemos salido adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el desempeño de nuestro quehacer ministerial.